Hola amigos, ¿cómo están? Soy Bricio Segovia de La Voz de América y hoy vamos a hablar de Venezuela y para ello cuento con la compañía de William Brownfield. Fue embajador en Venezuela, también en otros países de la región como Colombia o Chile y estuvo también al frente del Buró Antinarcóticos estadounidense. Embajador Brownfield, gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Quiero empezar con un dato económico que publicó el Fondo Monetario Internacional esta semana. Predice que la economía de Venezuela caerá un 18% para finales de año y también que para 2019 la inflación podría superar un porcentaje de 10 millones. ¿Cómo se corrige esta situación a estas alturas? Mira, por supuesto, esos son datos y evidencia de una economía en estado de desastre total. Y la verdad es que van a necesitar, no milagro, pero tiempo. Bueno, milagro no sería malo tampoco, pero de tiempo y decisiones correctas. Correctas en términos de la política económica, decisiones correctas en términos de reformas, decisiones correctas en términos de colaboración con otras instituciones internacionales y al final de todo, decisiones correctas en términos de tener un sistema e instituciones que van a ofrecer oportunidad política, económica y seguridad al pueblo venezolano. ¿Existe un bloqueo económico contra Venezuela, como dice constantemente el presidente Nicolás Maduro? En este momento, que sepa yo, no hay sanción alguna contra Venezuela. La economía venezolana, no hay bloqueo, no hay sistema para sancionar las instituciones. Sí, sin duda alguna, muchos gobiernos, varias instituciones internacionales han sancionado individuos venezolanos por corrupción, por haber violado derechos humanos, por su conducta antidemocrática, pero esos son individuales, no estamos hablando de cualquier institución. Todo el mundo sabe eso, sin duda alguna es un mensaje político por razones políticas del gobierno y su presidente en Caracas, pero no tienen mucha relevancia con la realidad. Efectivamente, hay sanciones impuestas desde Estados Unidos, por ejemplo, sanciones personales, sanciones que lo que hacen es evitar que esas personas puedan tener cualquier tipo de activo en Estados Unidos o que lleven a cabo transacciones dentro de este país o con personas de este país. Sin embargo, ¿cuál es el efecto que tiene realmente? ¿Tiene un impacto real contra ese tipo de altos funcionarios que, seamos honestos, es muy probable que ni siquiera tengan activos en este país dadas las circunstancias? Bueno, sí y no. La mayoría de las personas sancionadas, sin duda alguna, han robado millones y millones de dólares y supongo trillones de bolívares de Venezuela en los últimos 10 o 15 años. Y ellos sí han movido su propiedad, sus ganancias, lo que han recibido por actividad criminal a otros países. Algunos de los sancionados habían dejado como entre 30 y 40 millones de dólares de inversiones en los Estados Unidos y más específicamente en el sur del estado de Florida. Y sin duda alguna, ellos han perdido por lo menos acceso a eso. Es más complicado para ellos hacer negocios en cualquier país del mundo por razones de las sanciones, pero finalmente el impacto quizás más político y directo en Venezuela es la sanción por sí misma. En otras palabras, el pueblo venezolano ya saben, porque las decisiones nuestras son bastante transparentes. Explicamos nosotros las razones para la sanción o la decisión de sancionar y ellos ya saben, los 28 millones de ciudadanos venezolanos que quedan en Venezuela ya saben que señor fulano de tal robó
X millones de dólares de su institución, su ministerio, su agencia, su empresa como PDVSA. Y en ese sentido tienen el impacto de convencer al pueblo venezolano de lo que hace clandestinamente su propio gobierno. ¿Cree que se llegará en algún momento a imponer sanciones que afecten a la industria petrolera? Eventualmente es probable. Y la razón es muy sencilla. Lamentablemente, PDVSA en este momento es responsable por la gran mayoría de las actividades financieras ilícitas y criminales en o por Venezuela. En otras palabras, PDVSA, siendo la empresa más grande, más activa de toda la República Bolivariana de Venezuela, tiene un sistema financiero que permite hacer transacciones por centenares de millones de dólares cada día. Y es muy fácil para PDVSA o para personas que trabajan en PDVSA esconder actividad ilícita por su sistema financiero. Es por esa razón que eventualmente, por razones legales, por razones para resistir y combatir el tráfico de la droga ilícita y actividades ilícitas en o por Venezuela, que PDVSA eventualmente será sancionada. ¿Por qué no se ha hecho ya si se tiene tan claro todos estos datos? Sí, el argumento, no solamente en el gobierno de los Estados Unidos, pero también en otros gobiernos, otras organizaciones y otras instituciones internacionales, es el siguiente, que PDVSA en este momento es la única empresa en toda Venezuela que produce divisas, digamos, que produce income o revenues, ingresos para el pueblo venezolano. Y si vamos a sancionar a PDVSA, que afecta su capacidad tan limitada como sea de hacer negocio petrolero, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Eso por lo menos es el argumento en términos de por qué no hoy, por qué hemos esperado tanto, por qué no lo hacemos mañana. De momento, para intentar lidiar con la situación, con la crisis profundamente económica que está viviendo el país en estos momentos, según Nicolás Maduro, dice que era necesario crear una criptomoneda, una moneda digital, el Petro, una moneda que hasta ahora no ha sido reconocida por la comunidad internacional. ¿Tiene realmente algún valor? ¿Cuál es el valor o el motivo de esa moneda? Tiene el valor que una persona que recibe el Petro quiere darlo. Y creo en este momento que ese valor es más o menos cero. Y la razón es que varios gobiernos del mundo, incluyendo el mío, hemos decidido y determinado que no vamos a reconocer y permitir el proceso del Petro por nuestros sistemas bancarios y nuestros sistemas financieros. Y eso quiere decir que el Petro entonces tiene valor quizás en los pocos países que son amigos o apoyantes del sistema económico y político de Venezuela hoy. Los dos gobiernos más lógicos en esa categoría son el gobierno ruso y el gobierno chino. Pero en este momento esos dos gobiernos también prefieren, por razones bastante obvias, hacer sus transacciones en dólares o en euros por tener más confianza, digamos, en esa moneda y esos sistemas financieros. Y en este momento, por lo tanto, el cripto Petro tiene muy poco valor en el mercado internacional.
Toda esta crisis económica acaba reflejándose también en una crisis humanitaria, un éxodo masivo de venezolanos que huyen a países vecinos de la región. Según cifras de Naciones Unidas, desde 2015 ya son 2 millones de ciudadanos venezolanos los que han huido del país. La misma Venezuela no da cifras oficiales de cuántas personas han huido, por lo tanto estas son las que tenemos, y el país que más venezolanos ha acogido hasta la fecha es Colombia. Ya ha regularizado la situación de 800.000 venezolanos en su país. Estamos hablando de una crisis regional, una crisis que además de la venezolana podría impactar en las economías de otros países de la región dada a esta ola migratoria? Sin duda alguna. En mi opinión, es una crisis humanitaria mayor y peor que el hemisferio ha visto en toda su historia, aún en los peores años inmediatamente después de la Revolución Cubana. 1959, 60, 61, vimos quizás una salida de un máximo de quizás 1 millón de ciudadanos cubanos a otros países. Y las cifras que acabas de citar, en mi opinión, probablemente son minimizadas. Creo yo que durante este año, el año 2018, vamos a ver más de 1 millón de ciudadanos venezolanos saliendo de su país. La gran mayoría sí se encuentran en este momento en Colombia, aunque hace 5 o 10 años, como probablemente sabe, Estados Unidos y España fueron los 2 países que habían recibido la gran mayoría de los refugiados. La gran mayoría de ellos fueron los profesionales, los bien educados, los que tenían algún talento para ofrecer en un mercado libre en cualquier país del mundo. La tragedia hoy es que la gran mayoría de los refugiados nuevos son los que básicamente no son profesionales, no tienen mucha educación, no tienen mucha capacidad para hacer más que el labor manual en cualquier país. Hablaba yo con representantes del gobierno colombiano la semana pasada en Miami. El cálculo de ellos es que en realidad hay algo entre 1 y 2 millones de venezolanos ya refugiados en Colombia. Y la diferencia de hoy, de hace 5 años, es que además de Colombia, vemos refugiados en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Chile y con más frecuencia en la Argentina y Uruguay. En otras palabras, es una tragedia humanitaria y una crisis hemisférica en términos de este impacto. Y es por eso que por la primera vez, por lo menos en mi experiencia diplomática, y entré en el servicio diplomático en el año 1978, hace casi 40 años, jamás he visto tanta unanimidad y tanta colaboración entre los gobiernos del hemisferio en tratar de este problema. Estados Unidos es el país que está destinando más ayudas ante la crisis venezolana. ¿Está facilitando de alguna manera el trabajo de Nicolás Maduro? Espero que no, porque la verdad es que lo que hace Estados Unidos en términos económicos en este momento es comprar una cantidad de su petróleo. Y la verdad es que hay elementos porque hay una empresa norteamericana que es literalmente un sucursal, totalmente propiedad de PDVSA. Es la empresa Citgo. Y Citgo tiene contratos con PDVSA para recibir el crudo de Venezuela para procesar y venderlo en el mercado de los Estados Unidos. En los últimos años, ya que Venezuela ya no puede producir su propia gasolina, lo que hace es que Citgo y sus refinerías, creo que hay 3, una en la costa atlántica y 2 en el Golfo de México, si me acuerdo bien. Y está circulando como parte de su negocio con la casa matriz de PDVSA, está entregando algo como 200 o 300 mil barriles de gasolina diarios a Venezuela. ¿Podríamos cortar eso
sí, eventualmente podríamos hacerlo como una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Es complicado en el sentido de que sí es una empresa norteamericana, incorporada en el estado de Delaware, ha existido en Estados Unidos desde hace 100 años más o menos, es sensible en el sentido político, es algo que podría ser sujeto a sanciones en el futuro, sin duda alguna. Bueno, tocará estar pendientes, desde luego Venezuela va a estar en las noticias durante mucho tiempo y desde luego desde aquí, desde La Voz de América, estaremos también pendientes. Muchas gracias, embajador William Brownfield, por habernos acompañado y haber dedicado parte de su tiempo a hablar un poco y ayudarnos a entender mejor la situación en Venezuela. Gracias y un saludo a todos sus oyentes. Bueno, y ustedes ya lo saben, hasta la próxima entrevista pueden seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales, nos encontrarán como Boa Noticias y a mí, Bricio Segovia, como Bricio Segovia. Hasta la próxima, gracias por acompañarnos.